Buenas noches con Miguel Noche. Esto es... No sé muy bien lo que es, la verdad. Estamos, como sabéis, confinados en casa y bueno, estaba reflexionando. Así que de buenas a primeras he decidido poner la cámara y reflexionar con vosotros. Así que lo de hoy es distinto. Lo de hoy es... Reflexiones de un recluido con Miguel Noche. Pues como os decía, estaba reflexionando. ¿Sobre qué reflexionaba? Reflexionaba sobre el paso del tiempo y si sobre el cerebro podría cotejar este paso de tiempo, o mejor dicho, medirlo. Si el cerebro podría medir el tiempo. Y esto me lo pregunto porque hay muchas cosas que me hacen sospechar que sí. La primera de ellas, me imagino que cualquiera de vosotros utilizáis el despertador para ir a trabajar. Y entonces por la mañana a mí me ha ocurrido un montón de veces. Seguramente que a la mayoría de vosotros también os haya ocurrido que justo antes de que va a sonar ese despertador, a mí me ha ocurrido, me da la impresión de que ocurre como un segundo antes, de pronto dices va a sonar, pim, 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 y se pone a sonar. Y me ha ocurrido muchos días, yo diría que la mayoría de los días de cuando lo pongo para una hora fija, la hora de todos los días, pues cuando tengo etapas de la misma hora, me ocurre bastante a menudo. Un segundo antes aproximadamente, dices, ahora, ya viene. Pues estaba meditando sobre esto. ¿Tú qué crees? ¿Crees que el cerebro puede medir el tiempo? Y me refiero a medirlo al segundo. Yo lo que creo es lo siguiente, es que estamos rodeados de aparatos. El teléfono móvil, el ordenador, la tablet, cualquier aparato electrónico que veas, resulta que tiene un reloj integrado. Y resulta que este reloj, si le preguntas a cualquier entendido, te dirá que no consume apenas recursos del procesador del equipo. Entonces está comprobado que nuestro cerebro es más potente que cualquier procesador de un teléfono móvil o incluso de un ordenador de los cotidianos, de los que tenemos en casa. Entonces, esto nos llevaría a que si apenas consume recursos en uno de estos dispositivos, ¿por qué nuestro cerebro no sería capaz de medir el tiempo al segundo? Yo esto lo relaciono con la atrofia, lo mismo que debió ocurrir con la telepatía. Sí, he dicho la telepatía. Yo creo que el cerebro bien podría medir el tiempo y al segundo. Lo que ocurre es que nosotros lo tenemos tan fácil como hacer así, un giro de muñeca y mirar la hora. Entonces, si lo tengo aquí, no tengo por qué tenerlo aquí. O mejor dicho, no tengo por qué tenerlo en el consciente, que probablemente el subconsciente sepa muy bien en qué hora vive. Y por eso a lo mejor es por lo que nos despierta por las mañanas un segundo antes. Pudiera ser, no pudiera ser. No sé si recuerdas la película Remo. Era una película de los años 80 y una persona que al final se convierte en profesor de artes marciales de otra que era un poco tarugo al principio y demás, pues cuando el profesor iba a dormir en un momento determinado, le dice el alumno, ¿pero no pones despertador? Y le dice el otro, el profesor, una mente entrenada no necesita reloj. Bueno, pues por ahí irían los tiros, ¿no? Y llegados a este punto, pues recuerdo un documental que he visto hace poco sobre elefantes, porque me hizo, precisamente yo creo que fue lo que me hizo precursar sobre esta idea de si podemos medir el tiempo a la perfección. Desde luego los elefantes son animales que me recuerdan un poco al ser humano en cuanto a la forma de empatizar entre ellos mismos, pero incluso también en la forma en que empatizan con nosotros mismos, con los humanos. En entornos donde nos unimos a ellos resulta que hay bastante empatía, bastante complicidad. No sé si os acordáis de aquel maremoto que hubo, bueno, terremoto, maremoto viene a ser la misma cosa, salvo que ocurre debajo del agua, que dio lugar a un tsunami allá por Indonesia, y esto fue en 2004, si no recuerdo mal. Pues allí hay muchos elefantes que, bueno, suelen estar domesticados en muchos casos por personas. Muchos de estos elefantes salvaron la vida de sus dueños, vamos a llamarle dueños, aunque no lo veo apropiado. Considero que un ser no puede ser dueño de otro. Y salvaron la vida de sus, vamos a decir, amigos humanos, o como quieras llamarle.
Bueno, pues parece ser que con la trompa les agarraron, les subieron arriba y se pusieron a subir montaña arriba. Como hay cierta complicidad, pues la persona lo que iba pensando en ese momento es ¿por qué este animal está haciendo esto? Entonces, desde luego yo no me voy a resistir. Si ha hecho esto será por algo. Y les subieron arriba a la montaña y claro, lo que venía era un tsunami. De forma que esas personas fueron salvadas por su amigo el elefante en este caso. Pues si seguimos con los elefantes, ocurre que hace poco vi un documental que fue lo que me hizo pensar sobre este asunto. Y es lo siguiente, lo que contaba el documental. Resulta que había un señor que vivía en determinada parte de una selva, donde había ciertos elefantes por allí, una manada de elefantes. Este señor comienza a acercarse a los elefantes y día tras día consigue tal acercamiento hasta que llega un día en que los elefantes le aceptan. Y entonces, llegado este día, pues son amigos. Este hombre se comunica con los elefantes, pasa horas al día con ellos, luego se va a su casa. Los elefantes, lógicamente, sabían perfectamente dónde vivía. Y bueno, pues había esta relación, ¿no? Este hombre tuvo una muerte repentina. Murió de pronto, un día. Y resulta que ese día que muere, los elefantes van a su casa. Su mujer sale a verlos y los elefantes tenían una actitud de duelo. Estaban junto a su casa, absolutamente parados durante horas, con actitud de duelo. La mujer de este hombre está convencida de que sabían lo que había ocurrido, que sabían que este hombre había muerto ese día. Después de muchas horas en su casa, emprendieron camino, siguieron con lo suyo y, curiosamente, y al año siguiente, en la misma fecha en que murió este hombre, esta manada de elefantes vino e hizo lo mismo que hizo el año anterior. Quedarse todos ellos parados con la misma actitud de duelo junto a la casa de este hombre. Curiosamente, vuelven a desaparecer de allí, lógicamente vuelven a hacer su vida y al año siguiente ocurre exactamente lo mismo en la misma fecha. Y así, año tras año, lo llevan haciendo durante más de 10 años, creo recordar, contaba la mujer de esta persona. Y entonces a mí esto me hace recapacitar sobre varias cosas. La primera es que ellos detectan que este hombre ha muerto, lo primero. Bueno, la empatía animal-persona, y pudiera estar esto relacionado con el instinto, lo que llamamos instinto, pero que yo creo que hay mucho de telepatía al respecto. Y al principio decía que comparo un poco la atrofia de poder medir el tiempo con la mente, o mejor dicho, con el consciente, lo comparo con la telepatía. Y es que yo pienso que un día el ser humano tuvo telepatía como forma de comunicación. Lo que ocurre es lo mismo que con el reloj. Si hago así y veo la hora, pues ¿para qué voy a tener funcionando un recurso, o mejor dicho, consumiendo recursos aquí, ¿no? Pues de la misma forma, si la telepatía un buen día resulta que aparece el lenguaje verbal, que es tan absolutamente preciso. O sea, tú imagínate que con el lenguaje verbal puedes expresar absolutamente cualquier cosa por específica que sea. En un momento yo te puedo decir, me pica el pie justamente entre el dedillo pequeño y el de al lado, justo ahí donde se juntan tengo un picorcito, pero resulta que si me quito el zapato, a lo mejor en lo que llego a rascarme, resulta que ya se me ha pasado el picor, no sé si quitarme el zapato o no quitármelo. Fíjate toda la información que te he soltado en un momento, paná. O sea, eso ¿para qué vale? ¿Para qué te vale a ti toda esa información? Y eso no se ocurre a lo largo del día. ¿Cuánto derroche de información? Pues imagínate todo lo que te he dicho, has entendido a la perfección lo que me está ocurriendo e incluso lo que yo estoy sopesando sobre quitarme un zapato, no quitármelo, que un picor que viene, que va. Tú imagínate si sobre algo tan intrascendente puedo narrártelo a la perfección, con las cosas trascendentes ocurre exactamente lo mismo. Luego, entonces, esto hubiera dado lugar a la atrofia de la telepatía si es que alguna vez la tuvimos. Yo soy de los que piensan que sí. Bueno, pues volvemos con los elefantes y lo primero que piensas es cómo se enteran de que este hombre ha muerto. Bueno, sencillamente la empatía que tenían entre ellos,
Pues digamos que, bueno, vamos a decir que probablemente, telepáticamente, en fin, algo así. Llegan hasta su casa y luego, año tras año, en la misma fecha, van allí. Los elefantes no tienen reloj. Entonces, claro, esto es lo que me hizo pensar. Realmente un elefante, un animal, en definitiva, un animal salvaje que está en medio de la selva, puede tener este control tan milimétrico sobre el tiempo. Y entonces me hizo pensar lo siguiente, me hizo pensar, ¿realmente el tiempo, y estamos hablando a nivel año tras año, es una creación del hombre? Pues en principio no. Si lo pensamos detenidamente, el año tiene 365 días porque es lo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa al Sol. Mientras tanto, gira sobre sí misma o rota sobre sí misma 365 veces. Luego entonces, bueno, digo, al no ser una creación del hombre, probablemente el elefante tenga una percepción de ese tiempo porque el tiempo no se lo ha inventado el hombre y por lo tanto es una forma de sincronicidad del propio planeta con su estrella que es el Sol. Pero entonces caigo en una cosa y es que la Tierra no tarda 365 días en dar la vuelta al Sol, sino que tarda 365 días con 6 horas. De ahí que el hombre, y aquí es donde sí entra el hombre en el calendario, decide cuadrar esas 6 horas por 4 años igual a 24 horas y entonces cada 24 años nos sale un año bisiesto y de ahí que tengamos un 29 de febrero cada 4 años. Claro, y no es que cada 4 años ocurra algo a nivel astronómico, no, todos los años son iguales, pero son años de 365,6 horas. Y entonces, claro, aquí es donde sí viene el calendario humano. Y entonces resulta que el elefante, o mejor dicho, los elefantes, si están volviendo año tras año durante más de 10 años, obviamente ahí sí están sincronizando con el calendario humano. Ya no están resonando con el planeta y su estrella, sino que están resonando con el ser humano, si es que es cierto que año tras año y en la misma fecha acuden allí. Quiero pensar que aquí nadie se está inventando nada. ¿Qué sentido tendría inventarse una fábula de este tipo? En cualquier caso, resulta bastante interesante lo que estos elefantes están haciendo año tras año. ¿No te parece? Pues llegados a este punto, lo que os voy a contar es una experiencia que tuve yo, concretamente, y de esto hace más de 20 años, y desde luego me vino a demostrar que el cerebro sí es capaz de medir a la perfección el tiempo. De esto hace más de 20 años. Yo estaba en el pueblo de la chica con la que estaba en aquellos días y como todos los pueblos pues tienen su reloj. Ese reloj que cada hora te está marcando con una musiquilla y luego con las campanadas que dan esos relojes de pueblo. Luego cada media hora también o a lo mejor cada cuarto de hora, no lo recuerdo, pero lo interesante es cada hora, ¿no? Cada hora empiezan a sonar esas campanadas. Estuve en esa ocasión, pues, por lo menos una semana. Allí estuve bastantes días. Entonces, pues, ya digamos que acabas sincronizando de alguna manera con ese reloj. Al principio te choca, pero luego te parece de lo más normal. Y lo oyes, depende del punto del pueblo donde estés, lo oyes desde determinados lugares, se oye de determinadas formas distintas. Y bueno, es curioso, ¿no? Cómo te llegas a acostumbrar a él. Pues ocurre que llega el día en que me voy de ese pueblo, me vengo a Madrid y, según estoy sentado en la cama atándome las zapatillas, escucho el reloj. Y claro, al principio pues te quedas tan normal, claro, estás tan acostumbrado a oírlo, hasta que de pronto digo, no, si no estoy en el pueblo, si he venido a Madrid, imposible a 200 kilómetros de distancia oírlo. Yo pensando todo esto por la claridad con la que lo había oído, ¿no? Y es que es como si el propio cerebro, llegado el momento, reprodujera al reloj, sincronizara con el reloj. Entonces, para confirmar esto, miré la hora. Dije, a ver si es verdad que estoy sincronizado con el reloj de aquel pueblo. Miré la hora, dije, tiene que ser una hora en punto. La hora que es, tienen que ser las 8. Miro la hora por poco, las 8 menos 2 minutos. Pero ¿sabes una cosa? Me acordé de algo que me puso el vello de punta. Me acordé de algo que le había dicho a aquella chica hace, pues, hacía 2 o 3 días que se lo había dicho. Estábamos en determinado sitio del pueblo. Sonó el reloj. Miré el mío.
y le dije lo siguiente: el reloj de tu pueblo adelanta 2 minutos. En ese momento, cuando vi que eran las 8 menos 2 minutos, se me puso el vello de punta, porque sin duda alguna estaba sincronizado con el reloj de aquel pueblo. Esta era la reflexión que tenía hoy en la cabeza y, dado que estamos aquí, un tanto recluidos en casa, pues he pensado que ni tú ni yo perdíamos nada por compartirla. ¿Qué te ha parecido? Como de costumbre, te invito a dejar tu opinión más abajo. Como de costumbre, si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches y feliz confinamiento a los que nos queda este confinamiento. Buenas noches con Miguel Noche.